Eclesiastés 5:1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Bueno, pues Eclesiastés, hermanos, está escrito por el rey Salomón y es importante entender siempre el contexto. Eclesiastés no es un libro doctrinal, no es un libro teológico, es un libro de sabiduría práctica, es un libro, como lo dijimos y lo hemos repetido, es un libro que podemos considerar apologético, porque la apología es la defensa de la fe, es dar argumentos por los cuales debemos creer y debemos tener fe en Dios. El argumento de Salomón está presentado desde una perspectiva filosófica, pero no muy teológica ni muy científica, sino una experiencia que él vive en carne propia de estar lejos de Dios. Se encuentra lejos de Dios a sí mismo por causa de su propia apostasía, de haber servido a dioses paganos, de haber construido templos y servido y ofrecido sacrificios a dioses falsos. Y por ende, hermanos, su corazón se alejó, como lo dice la Biblia, de Dios. Encontrarse a sí mismo en esa condición espiritual de estar lejos de Dios le llevó a sentir el peso de una vida desperdiciada, de una vida sin sentido y sin propósito. Y desde esa posición Salomón escribe el libro de Eclesiastés para decirnos: esto no es vida, esta no es la ruta que ustedes deben seguir, deben aprender de mi error, deben aprender de mi ejemplo, que una vida sin Dios es una vida vana, una vida sin propósito y sin sentido. Y vale la pena escuchar el consejo de aquel que es considerado el hombre más sabio, el hombre más rico, el hombre que ha tenido la capacidad de explorar todos los terrenos de la vida donde no hay ningún provecho, ningún beneficio, y que nos dice: el mejor camino para vivir la vida y ser feliz es estar cerca de Dios. Esa es la conclusión del libro de Eclesiastés. Salomón hace una exploración por la naturaleza para observar cómo en el mundo todo se repite, nada cambia, cómo en la sabiduría, cómo en el dinero, en el trabajo, en los placeres y en todos los ámbitos que él ha explorado en los primeros 4 capítulos, observa Salomón que no hay nada, nada que valga la pena. Todo es desde una perspectiva de vida debajo del sol, y esa es una palabra clave en el libro de Eclesiastés. Ahora Salomón, en su recorrido, en su exploración por un mundo y una vida que se vive sin Dios, entra incluso a la casa de Dios, al templo, y se observa una religiosidad sin sentido y sin propósito, una religiosidad vacía, vana, y nos empieza a dar un consejo de sabiduría desde su perspectiva. Cuando fueres a la casa de Dios, no está diciendo, hermanos, que es algo opcional, sino es algo que él supone que deberíamos hacer todos. Parte de la vida de una persona, sin importar su condición y sin importar su riqueza o su estatus de sabiduría, debe acudir a la casa de Dios. Es una necesidad inherente en el ser humano, la parte espiritual, pero nos dice cuál es la manera correcta y qué debemos evitar para una religiosidad vana debajo del sol. Sigue la misma premisa debajo del sol. Y dice: guarda tu pie. Está diciendo: acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Qué interesante concepto nos propone aquí Salomón sobre el sacrificio de los necios. Está hablando, hermanos, de una religiosidad vana, sin sentido y sin propósito. Una religiosidad, hermanos, en la que pues se busca el beneficio propio, se busca una religiosidad sin un propósito específico, más que nada para aplacar la conciencia, y tratan con sacrificios de los necios, se refiere al intento fallido del ser humano para querer impresionar a Dios o querer impresionar a otras personas. Y dice: cuídate de ofrecer el sacrificio de los necios. Es la definición que usa Salomón de una persona que nada más va para obtener beneficio a la casa de Dios, para tratar de chantajear o manipular a Dios, o para tratar de impresionar a otros con la manera o su propia religiosidad.
Podemos pensar en el sacrificio de los necios como aquel esfuerzo que hizo el publicano que nos menciona Jesús, que estaba en el templo y que estaba orando de pie consigo mismo, muy cerca del altar, ¿verdad? Y decía, dándole gracias a Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y dice la Biblia que esa religión fue vana. ¿Por qué? Porque dice que el publicano, estando lejos, no quería ni alzar sus ojos al cielo y golpeando su pecho decía, Dios sé propicio a mí, pecador. Está diciendo que ese hombre en humildad venía a Dios realmente sin acercarse, sin querer levantar sus ojos al cielo, buscando realmente el favor y la misericordia de Dios. Y el otro venía solamente a ofrecer a Dios, pues como quien dice, un show, un espectáculo, un argumento de lo bueno que él era. Y ese era el sacrificio de los necios, o es una idea de lo que se refiere Salomón con el sacrificio de los necios. Sacrificio de los necios podemos aplicarlo hoy en día. Gente que va a la iglesia, hermanos, pero no va con la intención de escuchar, de aprender o cambiar. Van con la intención de aplacar su conciencia, van con la intención solamente de una rutina, de un ritual religioso que están acostumbrados a hacer, como antes eran católicos y acudían a misa cada domingo, hoy que se han convertido al Señor, van a los cultos el domingo en la mañana, pero no cambia realmente mucho porque no van a escuchar, no van a aprender, no van a obedecer, no van a hacer cambios en su vida, solamente a tocar base para decir ya cumplí en esta parte de la religión, ya soy muy buena persona. Ese es el sacrificio de los necios. Alguien que no va con una intención correcta a la casa de Dios. Y bueno, abundando en este tema, hermanos, Salomón también nos da un consejo y nos dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios. En otras palabras, nos está enseñando Salomón que lo que nosotros hablamos en la casa de Dios, que correspondía al templo de Jerusalén, y hoy en día se le nombra la casa de Dios a la iglesia. 1 Timoteo 3:15 le dice Pablo a Timoteo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y ahora se refiere que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces podemos no fallar en nuestra aplicación práctica, hermanos, de estos versículos en referirnos hoy en día a la iglesia como la casa de Dios. No te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios. Hay gente que llega con la intención de hablar, de alardear, de decir, de expresar sus propias opiniones o palabras en la iglesia. Dios dice, en la iglesia debes saber una cosa. Todo lo que se escucha, lo que se dice en la casa de Dios, Dios lo toma con mucha atención, con mucho cuidado. Así es de que cuidado lo que hablas en la casa de Dios. Dado que en la casa de Dios era un lugar, y hoy en día la iglesia es un lugar donde se hacen compromisos, votos es la palabra correcta. Un cristiano que hace votos es un cristiano que hace compromisos, promesas a Dios. Los votos son un principio muy importante en la Biblia, hermano, pero también muy serio, porque una promesa hecha a Dios es un compromiso que liga nuestra alma con ese asunto. Entonces Dios está diciendo, cuando tú vayas a la casa de Dios, ten cuidado con tus palabras, ten cuidado con tus compromisos y las palabras que pronuncias, porque Dios está escuchando, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Hay gente, hermanos, que le gusta asistir a la iglesia para soltarse de una manera, hermanos, totalmente descontrolada, hablando, blofeando, alardeando y hasta diciendo cosas sin sentido y hasta hablando cosas supuestamente con el uso de dones de lenguas y ni saben lo que están pronunciando. Hubo una ocasión real, hermanos, en que un misionero que provenía de tribus de África llegó a una iglesia en Estados Unidos, hermanos, y en esa iglesia, hermanos, la gente tenía la costumbre de hablar en lenguas y había una persona que estaba hablando, según él, con un idioma angelical. Sin darse cuenta, lo que esta persona estaba hablando
era un lenguaje de una de las tribus donde él había trabajado en África, y él alcanzó a entender lo que esa persona estaba diciendo. Cuando terminó el servicio, el misionero acercó con esa persona y le preguntó, oiga, ¿por qué usted está hablando esas cosas en la iglesia? Y dice, es que el Espíritu Santo me controló y yo no sabía lo que decía. Dice, no, no fue el Espíritu Santo, porque usted estaba blasfemando, usted estaba maldiciendo y hablando obscenidades. Si usted no entiende lo que está diciendo, tenga cuidado con lo que dice. Y hoy en día, hermano, hay muchas iglesias donde no se controla el orden en el servicio y la gente habla sin control, sin sentido, dice cosas totalmente absurdas que ni tienen sentido ni propósito. Y el mismo apóstol Pablo, hermanos, en 1 Corintios 14, advirtió a la iglesia sobre tener orden en el servicio. Y le daba la preeminencia a la profecía bíblica, no en un sentido escatológico o de hablar o predecir el futuro, sino de hablar de parte de Dios, hablar el mensaje de Dios. Y luego se enfoca al asunto de hablar en lenguas, que evidentemente la iglesia en Corinto también le había gustado y había abusado de ese don espiritual. Y luego está diciendo que habla misterios, pero no es que haya un lenguaje exclusivo o celestial. Está hablando de que habla cosas que otra gente no entiende. Y luego está diciendo aquí el que habla lengua extraña, no hablando de un lenguaje angelical que no existe, sino una lengua extraña, desconocida para los otros, así mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y luego dice acá, hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué aprovechará si no hablaré con revelación o con ciencia o con profecía? Y luego habla también de que si la trompeta hace un sonido incierto, o sea, si no le entiendes al sonido de la trompeta, ¿cómo vas a saber lo que significa el mensaje que se quiere proclamar con la trompeta? Que ya sabe usted que había sonidos de alerta o de convocación. Y luego, más adelante, no estamos hablando del tema, solamente complementando, eh, dice, si alguno habla lengua extraña, piden oración poder interpretarla. Y luego dice más adelante, fíjese aquí, eh, Pablo dice que él hablaba en lenguas y tenemos evidencia bíblica de que él hablaba otros idiomas y que a veces se pronunciaba en idiomas diversos, y a eso se refiere el don de lenguas. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Y luego dice, hermanos, que si alguien llega a la iglesia, fíjense, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulas, ¿no dirán que estáis locos? Porque si todos profetizan y entra algún incrédulo indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Pablo está diciendo que debemos tener orden en la iglesia y no todos deberíamos estar hablando ni al mismo tiempo ni hablando palabras sin sentido. Bueno, en Eclesiastés se refiere más a la acción de hablar para comprometerse delante de Dios, aunque también aplica en el sentido del orden. Pero está diciendo aquí, hermanos, que Dios está en el cielo, tú sobre la tierra, sean pocas tus palabras. O sea, cuidado con las palabras que vas a decir. Porque de la mucha ocupación viene el sueño. Es decir, una persona, es una comparación que se está haciendo de que una persona que está muy ocupada trabajando y trabajando y trabajando se va a cansar, y la consecuencia lógica del cansancio es que tiene sueño y se queda dormido. Ayer me pasó, justamente, terminamos un día de actividades de la iglesia, muchos trabajos, muchas ocupaciones, y desde muy temprano estaba despierto. Y ayer mismo llegando a la iglesia, hermanos, pues prácticamente me senté, me recosté un ratito, todavía con el traje casi puesto, y me quedé dormido. ¿Por qué? Porque de la mucha ocupación viene sueño, como nos pasa todos los días, que llega un punto donde es un día estresante, un día pesado físicamente hablando, y llegas y tienes sueño y quieres descansar. Inclusive de la misma manera se interpreta que de la multitud de las palabras, la voz del necio, como Proverbios 10, que dice que en las muchas palabras no falta el pecado. Alguien que está hablando y hablando y hablando sin pensar las cosas, inevitablemente va a hablar necedades y va a hablar cosas que no son correctas.
Y luego se enfoca a la aplicación práctica de esto. Cuida tus palabras porque cuando tú haces un compromiso con Dios, y es muy fácil hacer compromisos con Dios en la iglesia o en cualquier lugar, Dios dice, esto es algo muy serio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Cuando nosotros hacemos un voto a Dios, hermanos, es un compromiso serio que para Dios es importante y para nosotros, hermanos, también debe ser. ¿Por qué, hermanos? Porque somos muy dados, hermanos, a ese asunto, a ese asunto de comprometernos. Somos muy dados, hermanos, a hacer compromisos con Dios. Mire, usted sabe, mucha gente tiene eh, esa costumbre, ese hábito, podemos decirlo, hermanos, de que constantemente ah, hay un problema en su vida, hay una necesidad, hay una situación delicada y la gente muy fácil, Señor, ayúdame, ayúdame con esto, porque Señor, si tú me ayudas, mira, yo te prometo, ahora sí voy a ir a la iglesia, ya no voy a faltar, voy a empezar a ganar almas, ahora sí voy a dar mi diezmo, ahora sí voy a dar a misiones, ahora sí voy a cumplir en esta área. Y muchas veces sucede, hermano, que Dios nos ayuda porque toma en serio los compromisos que hacemos y resulta que nosotros no cumplimos con nuestro compromiso hecho con Dios. Tomamos a la ligera los compromisos que hacemos con Dios. Mire en Números capítulo 30, y este es un tema importante porque una religión vana es una religión superficial, donde se hacen compromisos que no se cumplen, donde se va a la casa de Dios a aplacar su conciencia. Y en ese contexto es que Salomón está observando la religiosidad que se vivía en el pueblo de Israel en ese tiempo. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Note esto, cuando alguno hiciere voto a Jehová, una promesa, un compromiso. Dios es un Dios que hace pactos con el ser humano. Dios es un Dios de pactos. Pero nosotros no podemos hacer pactos con Dios porque nosotros somos seres limitados. Lo que hacemos nosotros a Dios son votos, son promesas, compromisos que nosotros hacemos. Una persona que es devota o un cristiano devoto es un cristiano que está comprometido con Dios en una promesa que ha hecho a Dios para cumplir. Cuando alguno hiciere juramento, y note esta palabra, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Muchas veces Dios observa y nos enseña la importancia de cumplir nuestras palabras. Jesús dijo, sea vuestro sí, sí y vuestro no, no. Más de eso es pecado. Los votos, hermanos, son compromisos. La palabra aquí en hebreo aparece 62 veces en la Biblia, la palabra votos. La palabra nadar significa una promesa, un compromiso hecho a Dios en el propósito de ofrecer una muestra de adoración, un compromiso, un deseo de agradarle. Los votos, hermanos, muchas veces estaban relacionados con ofrendas o acciones que la gente se comprometía a hacer ante ciertas circunstancias. Los votos no son para chantajear a Dios para que Él hiciera algo. Era presentar una gratitud por lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida. Vemos, hermanos, la diferencia entre un voto y un pacto. En el pacto, la palabra pacto viene de la palabra berit en hebreo, que es una promesa que Dios hace al ser humano o una alianza que Dios hace con el ser humano y que Dios cumple. Dios hace pactos, nosotros hacemos votos. El voto, el pacto está condicionado a ciertas conductas y acciones del ser humano, pero el voto es una promesa unilateral. ¿Qué quiere decir? Yo le prometo a Dios y le cumplo sin condiciones. No necesita Dios hacer algo porque Él ya ha hecho suficiente por mí. Y en el voto simplemente es una promesa con la que yo ligo mi alma para hacer un compromiso con Dios. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros tomar compromisos con Dios. Hay mucha gente que toma estos versículos de una manera muy descontextualizada para decir, pues ya ves, mejor
no hacemos votos. ¿Para qué nos comprometemos? Pero hermanos, los votos nos comprometen con Dios a cumplir promesas que le hacemos a Él. Dice aquí en versículo 2 de Números 30, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma. Entonces un voto es una obligación que yo adquiero delante de Dios, una promesa, es la misma palabra básicamente que yo hago a Dios, y cuando yo me comprometo a algo, hermano, es una obligación con que me he ligado, con que me he atado a Dios, y eso no debe ser negociable, ni tampoco, hermano, se puede cancelar o se puede evitar. Los votos son equiparables, hermanos, en la Biblia a la acción de dar diezmos y ofrendas. Son una parte de la adoración. Dios quiere que nosotros, hermano, mire Deuteronomio 12, 11. Deuteronomio capítulo 12 y versículo 11. Al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevarás todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubieres prometido a Jehová. Los votos son compromisos, promesas que hacemos a Dios que simplemente se pagan. Es una deuda que adquirimos con Dios por nuestro propio compromiso. Hermanos, Dios ve con agrado que nosotros seamos devotos. Quiere decir que nos comprometamos. Dice aquí, hará conforme a todo lo que salió de su boca, números 32. Deuteronomio 23, mire, y versículo 21. La Biblia habla sobre esto, instrucciones. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo. Es lo mismo que está diciendo Salomón, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Mire ahí, mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, porque lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme a lo que prometiste a Jehová tu Dios, pagando ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Entonces, hermanos, para Dios el compromiso es una obligación y Dios exige el cumplimiento de esto. Lo mismo dice Eclesiastés 5:4, cuando a Dios hace promesa, no tardes en cumplirla porque Dios no se complace en los insensatos, cumpla lo que prometes. Versículo 5, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Está comparando la gravedad del asunto. Las dos cosas son malas, ¿sí? Es malo no tener compromisos con Dios, pero es más malo hacer compromisos y no cumplirlos. Y esto pues obviamente es una ruta de salida o de escape para muchas personas, decir, pues con ganas, mejor no prometo nada. Bueno, ese es el sentido en cierta manera de Eclesiastés. Cuando vas a la casa de Dios, no te apresures a hablar, no te apresures a dar compromisos. ¿Por qué? Que si no los cumples vas a entrar en un pecado grave, porque Dios está en el cielo, Dios te está escuchando y Dios lo toma en serio. Hay un ejemplo bíblico muy importante que debemos considerar sobre este asunto y es la historia de Ananías y Zafira. ¿Recuerda usted? Ananías y Zafira vieron que en la iglesia de Hechos de Jerusalén empezó a haber una práctica que Dios nunca mandó, dicho sea de paso. Dios nunca pidió que la gente vendiera sus heredades para dar el dinero a los pobres. Fue un acto espontáneo de amor que algunos empezaron a hacer, como por ejemplo Bernabé, hijo de consolación, tenía un corazón tan grande por las personas necesitadas, por ayudar a la obra de Dios, que fue y vendió su heredad. Y él vio, Ananías vio la reacción de la iglesia cuando alguien hacía un sacrificio como ese. Todos aplaudían, todos, wow, no, qué tremendo hermano. Se consideraba un ejemplo. Y Ananías dijo, pues allá tengo un terrenito, una heredad, un campito, un campo por allá que no ocupamos, que la verdad nos está dando problemas, mantenerlo, limpiarlo. Pues ¿sabes qué? Le dice a su esposa, vamos a venderlo y traemos el dinero. Tal vez sus intenciones fueron sinceras. No lo sabemos, la Biblia no nos dice. El caso es que ellos hicieron un compromiso en Hechos capítulo 5. Prometieron vender la heredad y traer íntegramente el dinero
a la casa de Dios. Dios no se lo mandó, nadie se los pidió, ellos prometieron. El asunto es que cuando vendieron la heredad y teniendo el dinero en mano, Ananías dijo, oye, como que es mucho, ¿no? Imagínate, nos dieron $10,000 por este terreno y lo vamos a dar. Y Zafira tal vez pensando, oye, pues yo ocupo zapatos y yo ocupo esto y yo ocupo el otro. ¿Qué tal si sacamos una partecita y nomás damos otra parte? No sabemos los porcentajes. El asunto es que sustrajo del dinero que había prometido íntegramente a Dios. Y cuando trajo el dinero a la iglesia, pues nadie se va a enterar. Nadie estaba presente. No hay testigos. Entonces podemos tomar parte del dinero y entregar el resto. La historia termina con Ananías muerto por incumplir una promesa que había hecho a Dios. ¿Qué tan en serio toma Dios este asunto de los votos? Es importante, hermanos, porque a veces lo tomamos muy a la ligera como creyentes, como hijos de Dios. En Proverbios capítulo 20 estudiamos este versículo no hace mucho y dice lazo, o sea, un vínculo, como algo que te tiene atado, como un compromiso, es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, ay, jole, reflexionar como diciendo, ay, ¿cómo me comprometí a hacer esto? Una vez hechos los votos, no podían disolverse. La única manera que eso podía suceder era que una esposa, una mujer dependiente de su esposo, hiciera un voto y el esposo escuchara y dijera, ay, no, yo no estoy de acuerdo. O una persona, un niño o un menor de edad, expresara una promesa y los padres podían vedar o podían cancelar ese voto antes de que se tomara como un compromiso. Tenemos en la Biblia un ejemplo de alguien que hizo una promesa muy absurda, pero luego tuvo que cumplirla en Jueces capítulo 11. Y es muy controversial este tema, hermanos, porque habla de Jefté, cuando le prometió a Dios que si le daba la victoria, dice, y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regresare victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Está diciendo que iba a ser un sacrificio humano, una, quemar a una persona. Tal vez él pensaba en algún animal, en alguna, no sé qué pensaba Jefté, pero hizo un compromiso. Ahora, hay mucho debate sobre el tema. Dios nunca pide que se entregue o se sacrifique personas. Dios no está de acuerdo con los sacrificios humanos, nunca los pide, al contrario, no se agrada de ellos. El caso es que Jefté hizo una promesa, pero también él, por no quedar mal delante del pueblo, tuvo que cumplir esa promesa. En versículo 34 dice, entonces volvió Jefté a Mizpa a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra de Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y bueno, hay un debate sobre si realmente Jefté ofreció un sacrificio humano a su hija, o el hecho fue simplemente de que ella se quedó sin casar, que fue un voto de consagración específicamente, ya que la palabra holocausto significa algo que se quema, literalmente completo para Dios. Hay un debate sobre si el asunto fue solamente a no dejar que su hija se casara y que se consagrara a Dios toda su vida, o realmente la quemó. Realmente yo pienso que por la magnitud del asunto que Dios nos quiere enseñar y mostrar sobre este asunto de comprometernos, sin duda Jefté hubiera sido menos culpable si se retracta del voto que por matar a su hija, pero el orgullo no le permitió quedar como un mentiroso delante del pueblo, siendo un caudillo, siendo el líder. Hay mucho debate sobre ese asunto, pero es un ejemplo de la importancia de cuidar nuestras palabras, hermanos.
Los votos deben ser pagados a Dios. Mire en Job capítulo 22 y versículo 27. Mire aquí. Dice, orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Note que el voto se considera en la Biblia como una deuda. Lo prometiste, ahora lo tienes que cumplir. Salmo 22, 25 igualmente nos dice aquí la palabra de Dios, de ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que te temen. Capítulo 50, hay muchos versículos que podemos ver sobre este tema de los votos. Versículo 14, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. 56, versículo 12. Sobre mí, oh Dios, están tus votos, o sea, es una carga sobre mí. Te tributaré alabanzas, es un compromiso que se tiene que cumplir. Salmos 61, versículo 5. Dice, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que teme tu nombre. David está diciendo, tú los has oído y por eso son un compromiso para mí. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Es interesante, hermano, cómo hay un compromiso serio. 65.2, tú oyes la oración. Perdón, versículo 1, tuya es la alabanza en Sion, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. A ti se pagarán los votos. 66 y versículo 13, entraré en tu casa con holocausto y te pagaré mis votos. Uno más, 116. Hay muchos, pero versículo 4. Mire, 106, 14. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Entonces, aquí, hermanos, vemos que los votos eran un compromiso serio y son un compromiso serio con Dios. Por ejemplo, hubo votos con relación a finanzas. En Génesis 28, el mismo Jacob hizo un voto a Dios en versículo 20. Note aquí, hermano, esto es previo a la ley, o sea, no es exclusivo de la ley. Oh, es que eso fue solo exclusivo para el pueblo de Israel, ¿no? Jacob, todavía no existía Israel como nación, todavía no existían las leyes de Dios. Y dice que hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, me diere pan para comer y vestido para vestir, si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Compromiso que hizo Jacob con Dios, no condicionado, no es diciendo, mira, si tú haces esto, yo voy a hacer esto. No, era un compromiso de fe que diciendo, como Dios me va a ayudar, como Dios va a cumplir su propósito, yo también voy a hacer un compromiso con Dios. Y bueno, sabe que en Génesis 31 Dios le deja saber a Jacob que Dios había escuchado ese voto. Y se le aparece a Jacob y le dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra, donde me hiciste un voto. ¿Te acuerdas? Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Jacob, Dios le está diciendo a Jacob, mira, yo escuché ese voto y Jacob, no creas ni lo tomes a la ligera porque fue algo importante. En Números capítulo 6 nos habla de los votos que se hacían de consagración. Habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová. Nazareato era un voto de consagración que durante un periodo de tiempo una persona iba a apartarse completamente para Dios física, mental y espiritualmente. Durante ese tiempo no se cortaban el cabello, durante ese tiempo se abstenían de ciertos alimentos, de cualquier tipo de bebida que pudiera contener algún grado de fermentación, como la sidra y el vino. No podían tocar cuerpos de animales. Había muchos requisitos para el nazareato. Ahora, de ahí proviene una idea confusa de que Jesús tenía el pelo largo porque era desde Nazareo. Él no era nazareo, Jesús era nazareno, originario de la ciudad de Nazaret. Es una diferencia muy absurda que mucha gente comete diciendo, es que Jesús tenía el cabello largo porque era nazareo. Y a mucha gente dice eso, es totalmente absurdo. Él no era nazareo, era nazareno. Nazareo era el voto del nazareato
y Nazareno es un gentilicio que se origina de la ciudad de Nazaret, para información nada más complementaria. Había votos de consagración, votos, hermanos, promesas, compromisos que se hacían con relación a ciertas cosas, por ejemplo, con ofrendas. En Números capítulo 15, como lo hizo también Ananías y Zafira, versículo 3 dice, y hagas ofrenda encendida a Jehová, holocausto, sacrificio por especial voto, o de vuestra voluntad, o para ofrecer fiestas solemnes. O sea, había ciertas promesas que se hacían. Miren, versículo 8, cuando ofrecieres novillo en holocausto o sacrificio por especial voto, había ofrendas que se daban solamente como una promesa a Dios, como un compromiso adicional. Hay gente que tiene ese hábito, no es una exigencia que Dios nos da. No dice Dios, hermano, por ejemplo, había una ley de las primicias en el pueblo de Israel. La ley de las primicias indicaba que cuando plantaban un campo, los primeros frutos, las primicias, se dedicaban a Dios. Eso era un mandato, era una obligación de la nación de Israel. No es algo que aplique como tal para nosotros, pero es un buen principio que algunos tienen costumbre. Por ejemplo, hay cristianos que entran en un trabajo y dedican su sueldo íntegro, el primer sueldo, para Dios como primicias. No es algo que se deba exigir o obligar, pero es algo que voluntariamente la gente ofrece como un sacrificio, como una ofrenda, como una gratitud a Dios. Y así hay gente que viene y, pastor, mire, ayúdame a orar para que se venda mi casa, y si se vende, yo voy a dar esta cantidad. Muy pocas veces la gente cumple esos compromisos. La mayoría de las veces, no, pastor, ore por este negocio que se está haciendo. Mire, si se hace, vamos a construir el segundo piso, vamos a construir ahí en el estacionamiento, vamos a echarle la luz ahí al cuarto de los jóvenes, de los niños. Y hermano, pasa que suceden los negocios y mire, ya ni sus luces. ¿Por qué? Es muy fácil comprometernos, pero no lo tomamos muy en serio. Y bueno, hay muchos ejemplos que hizo también Ana, por ejemplo, un voto de dedicar a su hijo, si Dios le concedía a su hijo varón. Y hay mucho que podemos hablar sobre este tema, pero aquí el argumento de muchos es, pues mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. No, pues mejor no prometo nada y así mira. Pero el problema está aquí. Dios dice, ok, te la valgo, que no te comprometas, pero lo que no valgo es que con el mundo sí te comprometes y con Dios no. O sea, ahí es donde hay discrepancia o problema, porque si tú eres una persona sensata que no le gusta comprometerse, ¿por qué te comprometes con el banco a pagar una tarjeta de crédito? ¿Por qué te comprometes con la agencia de carros a pagarle por 5 años un vehículo? ¿Por qué te comprometes con la inmobiliaria o con el banco a pagarle una casa por 30 años? ¿Por qué te comprometes en un trabajo y firmas un contrato, un compromiso laboral? ¿Por qué te comprometes hasta con el proveedor del servicio de Internet, hasta con AT&T, con T-Mobile o con Movistar o Telcel, para sacar un teléfono celular y un plan? Te comprometes con todo el mundo y con Dios en hipocresía. Ah, no, mejor no me comprometo porque ¿qué tal si no cumplo? Eso es hipocresía. Eso es realmente, hermanos, una total y absurda excusa para no comprometernos con Dios. Dios dice, ok, no te vas a comprometer, pero no te comprometas con nadie. Pero estás comprometido con medio mundo y con Dios no. Eso sí es hipocresía. ¿Por qué? Porque estás poniendo a otros antes que a Dios. Dios le gusta que tengamos compromiso, que seamos devotos, que si prometemos algo lo cumplamos y seamos cuidadosos. Y este es el objetivo de este capítulo, cuidadosos. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel haciendo alusión a que Dios escucha las palabras, no digas fue ignorancia, porque los ángeles atestiguan nuestros compromisos con Dios, aunque los hagamos en la mente o en el corazón. Había una persona pues sus papás venían a la iglesia y él no, andaba en malos pasos, con malas compañías. Resulta, hermanos, que lo metieron a la cárcel a este muchacho y, y me mandó a hablar y me dice, pastor, ore por mí, que Dios me ayude a salir porque me están echando toda la culpa. Y era un asalto a un Oxxo que lo estaban acusando.
Oramos por él, dijo, pastor, si Dios me saca de esta, ya voy a ir a la iglesia. Y hermano, Dios lo sacó de la cárcel. ¿Y sabe qué, hermano? Fue a la iglesia una vez. Como hacen muchos, ¿verdad? Personas que profesan catolicismo, que hacen sus mandas y las cumplen y se olvidan otra vez de Dios completamente. Eso no sirve de mucho, porque son mandas, son cuestiones que ellos prometen y cumplen en una sola ocasión, pero eso no sirve de mucho, no sirve de mucho, no sirve de nada en realidad. Es como simplemente un acto nada más de aplacar la conciencia. Este joven, hermanos, tuvo un accidente en moto después. Le dijeron que no iba a volver a caminar. Me mandó a hablar y fui a visitarlo y llorando me dice, pastor, ore por mí, no me quiero quedar inválido, por favor, ore por mí. Si Dios me ayuda a caminar, pastor, ya voy a ir a la iglesia, ahora sí voy a ir a la iglesia. Y oramos por él, hermano, y Dios hizo el milagro. Este joven se paró y empezó a caminar y vino a la iglesia una vez, nada más. Ya se le olvidó su voto, se le olvidó la iglesia, se le olvidó Dios y regresó con sus malas amistades, las mismas que lo habían acusado previamente y le estaban echando la culpa. Ahora cayeron en la cárcel por secuestro, hermano. Son 40 años de prisión y sus mismos amigos con los que se juntaba le estaban echando la culpa a él. Y ahora estaba ahí, hermanos, otra vez. Pastor, ore por mí, que Dios me saque. Mire, ahora sí, ya entendí. Ahora sí, ya voy a cambiar. Ya voy a ir a la iglesia. Hermano, yo no sé ni cómo pasó, pero salió de la cárcel y vino a la iglesia una vez. Y de ahí, hermanos, yo ya no supe nada de él. ¿Sabe por qué? Porque así somos los cristianos. Chantajeamos a Dios, pensamos que lo podemos convencer con limosnas, con propinas o con algún tipo de acciones manipuladoras, pero eso no funciona, hermano. Tenemos que entender que los compromisos son serios. Versículo 7 dice, donde abundan los sueños, abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Otra vez, redundando en el tema. Hay muchos sueños, hay muchas vanidades, hay cosas que sueñas que ni en cuenta, ¿verdad? Y que, ay, híjole, que te levantas asustado, enojada con tu esposo que te engañó en los sueños. Son cosas que no tienen sentido. Pastor, ¿qué significa que soñé esto, que soñé aquello? Pues significa que cenó mucho o significa que, o sea, no hay una interpretación de los sueños, no se debe considerar. Y también las muchas palabras muchas veces pierden sentido cuando no están bien utilizadas. Hay que tener temor de Dios. Cambia de tema en el versículo 8, donde dice, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello. Está diciendo Salomón en su observación de la justicia y de la vida de este mundo, hermanos, cómo, cómo Salomón observaba. Dice, mira, es parte de la vida, la injusticia, lo que es la perversión de derecho, la injusticia, no es algo que sea extraño, lamentablemente hablando. Salomón como rey está observando un sistema de justicia en su propia nación corrupto. Y dice, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto que está sobre ello. Hablando, hermanos, de la corrupción que se impregna en todos los niveles y lamentablemente, hermanos, si uno no se corrompe el otro y a veces todo es una cadena de triste y absoluta corrupción y perversidad. Y mire, hermano, no vivimos tan ajenos a esa experiencia. Lamentablemente en México y yo creo que en toda América Latina, pero México es uno de los países más llenos de corrupción. Estamos en un país, hermano, donde dice la cultura popular, el que no tranza no avanza, donde todo se resuelve con mordidas. Mire, a una persona que conozco se metió en un conflicto legal, pidió ayuda con un conocido de un conocido y este conocido le dice, mira, no te preocupes, todo en México se resuelve con dinero, todo. Dice, hasta lo peor que puedes hacer, hasta matar a alguien se arregla con dinero. Qué triste declaración. Qué triste. Y quisiéramos decir que es una exageración, pero no es así. Cuánta impunidad
hay en este país de crímenes que no se han resuelto por causa, mis hermanos, de la injusticia, la perversidad y la corrupción que hay en este mundo. Entonces, pues no te asustes por eso, dice Dios. Lamentablemente es la condición del ser humano sin Dios. Además, el provecho de la tierra es para todos y el mismo rey está sujeto a los campos. Es decir, muchas veces, hermano, las circunstancias orillan a la gente a corromperse, a que si una persona no comete injusticia, otro más la va a cometer. Y todo es una cadena de mandos. Todo es una cadena, hermanos, en la que cada quien le rinde cuentas a alguien y hasta el rey mismo, dice, está sujeto a los campos, a la productividad que tiene la tierra. Versículo 10 dice, el que ama el dinero no se sacia de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Un segundito. Aún así, hermanos, lo que es la futilidad de la vida nos enseña cómo una persona que pone sus ojos en las riquezas va a terminar por nunca estar saciado, nunca va a tener suficiente. Y eso lo hemos observado a través de la historia de la humanidad. Fíjese, hermanos, una persona que se enfoca, que ama el dinero, nunca va a estar satisfecha de decir, ¿sabes qué? Ya gané suficiente, ya tengo suficiente dinero. Elon Musk es uno de los hombres más ricos del mundo, más de 300,000 millones de dólares. Imagínate, él podía donar una fortuna a cada habitante del planeta. Podía prácticamente acabar con la pobreza de muchos, equilibrar mucho la vida del mundo. Pero ¿qué resulta, hermanos? Que él todavía está obsesionado con más y más y más. Muchos hombres, hermanos, que tienen fortunas grandes, hay historias eh, por montones de personas ricas como los Rockefeller y como muchas otras, que lamentablemente, hermanos, vivían vidas miserables. Se cuenta la historia de uno de los hombres más ricos del mundo, que vivían de manera tan austera, comiendo cosas tan básicas, tan obsesionados por no gastar, por no disminuir sus riquezas. Hay personas que sé que ganan más de $1,000,000 al día y aún así, hermanos, se sienten pobres, se sienten miserables, porque Dios ha hecho al ser humano de tal manera, hermanos, que el dinero no es algo que pueda saciarlo, no es algo que pueda sentirse que tiene suficiente. El que ama el mucho tener, dice, no sacará fruto, no va a disfrutar. Hay un vacío grande en el engaño de las riquezas. Es como las drogas, es como las perversidades, las adicciones, que entre más consumen, más quieren, más quieren, más quieren y terminan por destruirles. Muchas veces la misma obsesión y la misma adicción. Aumentan los bienes, dice, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sin verlos con sus ojos? Compras otra casa, pero también tienes que comprar muebles para esa casa. Tienes que pagar los impuestos de esa casa, el mantenimiento de esa casa. Tienes que tener cuidado con el deterioro, tienes que cuidar que cualquier gasto que implique en mantenerla, el edificarla, el construirla, el mantenerla. Compras otro carro, tienes que pagar seguro de ese carro, tienes que ponerle gasolina, tienes que ponerle reparaciones y mantenimientos y cambios de aceite. Entonces, tener más es gastar más. Y hay un ciclo constante, hermanos, de necesidades que aumentan. ¿No le ha sucedido a usted que vive apenas al día y luego le suben su salario? Puede ser hasta el doble, pero resulta que tiene más dinero, pero gasta más. Y vive exactamente igual, recibiendo más, gastando más, pero le queda lo mismo. ¿Por qué? Porque es parte de la futilidad de la vida, que aumentan los bienes y aumentan quienes la consumen. Ganas un poquito de dinero y todo el mundo te pide prestado. Todo el mundo ve como una exigencia. Gente viaja a los Estados Unidos porque
sienten que necesitan mejores condiciones de vida, y el que se va a Estados Unidos, pobrecito, ni se imagina todo lo que tiene que pasar allá. Tiene que agarrar no un trabajo, sino dos, tres. Yo conozco gente que tiene 4 trabajos en la semana. ¿Por qué, hermano? Porque no completa. Va a Estados Unidos, gana más, pero las rentas que pagan son exageradas. Los recibos que pagan son increíblemente costosos. Todo cuesta más, todo gasta más. Y una persona, hermanos, que se va a Estados Unidos, sí recibe más, pero gasta más. Pero desde acá de México todos exigen, hey, tú tienes que mandarnos, tú eres el que está allá, tú ganas en dólares. Y no se dan cuenta todo lo que batalla una persona para vivir allá. Y hay muchas personas que se van a Estados Unidos, no siempre, pero muchos van a Estados Unidos para vivir una vida mejor y les toca que es totalmente opuesto a lo que pensaron. Estaban mejor allá en su pueblo, porque hay zonas en México. En México no hay hambre, hermano. Eso sí le voy a decir, no hay hambre. Para el que trabaja, no se muere de hambre. Tenía su chocita allá, pero no pagaba renta. ¿Sí? Tenía ya huevito con frijoles y podía comer tranquilo y feliz, sin deudas en la tarjeta y sin deudas en el banco y sin deudas aquí y allá. El propósito de la enseñanza de este versículo es que el dinero no produce satisfacción. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Lo está diciendo alguien rico. Cuando no tenías carro, mira, te quedabas dormido bien tranquilito y dormías toda la noche. Compras tu carrito, hermano, y estás obsesionado con que nadie le pegue, que nadie, oyes un ruidito en la calle, oyes una alarma, luego te despiertas y ahí estás buscando que tu carro. ¿Por qué, hermano? Porque en lugar de traer felicidad y alegría a las cosas materiales, nos traen más preocupaciones por las cuales estar nosotros angustiados. Una persona que vive al día trabajando y recibe su salario y de él vive y come al día, no está preocupado por los tipos de cambio, no está preocupado por las cotizaciones de la bolsa, no está preocupado por los cambios políticos, sociales, por las guerras, no está preocupado. Lo que le preocupa es simplemente trabajar el día, comprar su comida y mantenerse simplemente sin otras preocupaciones. Dice Salomón, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Note, esa expresión es muy común, debajo del sol. Las riquezas guardadas para sus dueños, para su mal. Nos hace recordar a aquel hombre rico, necio que Jesús mencionó, que su heredad había producido mucho y que dijo para sí mismo, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos días. Y su problema era, ¿qué haré, verdad? Porque ya no cabían sus bienes, sus productos en sus graneros. Dijo, esto voy a hacer, voy a derribar los graneros, voy a edificar mayores y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos días. Come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Qué triste y qué angustiante situación, qué ironía, una persona que pasa toda su vida trabajando y juntando dinero y resulta que cuando juntó dinero suficiente se enferma y luego se gasta todo su dinero en medicinas, en hospitales y lamentablemente termina muriendo y no le quedó nada. Qué triste, y eso pasa muchas veces, las cuales se pierden en malas ocupaciones, malos negocios, Hay muchas maneras de perder el dinero. Inviertes todo en un negocio y el negocio quiebra. Guardas tu dinero en un banco y el banco se declara en bancarrota y ya no te recupera tus bienes. Eso le pasó a mucha gente que una empresa aquí, FAMSA, empezó a promover bonos de ahorro y ofrecía tasas de interés muy elevadas de beneficio o de como rendimientos. Y mucha gente invirtió millones, millones. ¿Y sabe qué pasó? Lo que hizo FAMSA fue juntó todo lo que podía y luego se declaró en bancarrota. Y el IPAP,
El Instituto de Protección al Ahorro del gobierno mexicano protege ahorros de los mexicanos hasta 4 millones de pesos. Pero mucha gente invirtió mucho más que eso, pensando en la obsesión de ganar más dinero. Ahora, para que el IPAP pague ese dinero, quiere decir que con dinero del gobierno se recupera el dinero a la persona hasta 4 millones, pero se tarda mucho y ese dinero lo terminamos pagando entre todos. No es justo, pero es un sistema de protección al ahorro para evitar un caos, una crisis económica, que ha habido fraudes multimillonarios como aquel famoso FOBAPRO, a Fondo de Protección al Ahorro, que se desviaron miles de millones de pesos. El asunto es que la gente puede perder dinero en un instante, porque una empresa pierde sus acciones por una mala decisión financiera, una inversión mal hecha, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Pasaron toda su vida dedicándose a juntar dinero, lo perdieron todo en un instante, dice Salomón, y a los hijos no les dejaron absolutamente nada. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Ahora esto lo sabemos. Hay canciones que lo dicen, hay poemas que lo dicen. La Biblia lo confirma en muchas ocasiones y lo refuerza aún allá en el libro a Timoteo, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda la carta, nada hemos podido, nada podremos sacar. Hermano, cuánta obsesión del ser humano, dice Salomón, debajo del sol por juntar dinero y cuando se muere no se puede llevar nada, dice la canción, ni un puño de tierra, ¿verdad? Los faraones en el egipcio antiguo construían pirámides. Las pirámides tenían un propósito de guardar los tesoros que la persona había juntado en su vida junto con el difunto, con la persona que moría, con la esperanza de que se los llevara después de la muerte. Todas las pirámides y tumbas fueron saqueadas y la verdad es que el dinero alguien más se lo robó. No se pudieron llevar nada. Hubo una historia muy sonada aquí en Monterrey hace años de una mujer ya anciana que murió y ella tenía un anillo muy costoso. Los hijos decidieron sepultar a la señora con ese anillo que costaba mucho dinero, diamantes, no sé. El caso es que la sepultaron. Ese día en la noche, hermanos, uno de sus nietos decidió ir a profanar la tumba de su abuela para sacarle ese anillo. ¿Por qué? Porque sentía que le correspondía. Total que la policía lo agarró, terminó en la cárcel y el anillo se perdió. Nadie lo encontró. Ni se lo quedó la abuela, ni se lo quedó el nieto, ni se lo quedó la familia. Terminó en manos de un policía corrupto que decidió que le correspondía a él. Y así pasan muchas historias de gente obsesionada con el dinero que, mire, no terminan por tener absolutamente nada. Este también es un gran mal, dice Salomón, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? ¿No ha puesto usted a pensar eso, hermano? Tan obsesionado con su trabajo. Digo, tenemos que trabajar, es un mandamiento de Dios. Pero la gente está tan obsesionada con el trabajo. Es que no tengo tiempo de ir a la iglesia, tengo que trabajar. Saliendo a ganar almas. Muchas veces gente dice, no, yo no tengo tiempo para la iglesia, tengo que trabajar. Sí, y ¿qué gana de su trabajo? Pues dinero. ¿Y de qué le sirve el dinero? ¿Qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y se pierde su alma? Personas pierden su matrimonio, pierden sus hijos, pierden su salud y peor, pierden su alma por obsesionarse tanto con el trabajo. Te mueres, no te llevas nada. ¿De qué te sirve? Tus hijos se andan matando por la herencia, poca herencia que dejaste, y terminan por malgastar el dinero, por enemistarse. Dos de las familias más ricas aquí en Monterrey, hermano. Dos de las familias, dueños de cervecería y de media ciudad de Monterrey, se estaban matando literalmente. Uno le disparó a otro por pelearse por un terreno. Casi media ciudad es de ellos, hermanos. Y se andaban peleando por un terreno.
Hay una historia que leí de un abogado, hermano, de dos familias muy, muy poderosas, muy ricas, haciendo un litigio, hermanos, por un terreno que duró años y años y años y años y años. Los papás se mataban entre ellos por ese terreno. Los hijos de ellos seguían en disputa, pasó de generación a generación. Y los nietos, ¿sabe cómo resolvieron? Mira, vamos a dejar este problema ya. Vamos a venderlo y nos dividimos mitad y mitad. Sí, está bien. Se vendió el terreno, en 10 minutos se arregló el problema que tardó décadas en litigios, con abogados, millones. Se gastó más en abogados para resolver ese conflicto que lo que valía el mismo terreno. ¿Por qué, hermano? Porque nos enganchamos con cosas materiales. Y Salomón dice, eso es vanidad. Debajo del sol no hay nada productivo. Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. Está hablando de la futilidad de la vida, esforzarse tanto para medio comer y andar con afán, con dolor, con miseria, tan sacrificado para no tener ningún provecho. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, gozar uno del bien de su trabajo, con que se fatiga debajo del sol. Recuerde que la perspectiva no es espiritual hasta este punto. No es totalmente una sabiduría divina lo que está buscando Salomón. Simplemente en un equilibrio de la vida debajo del sol. No te claves tanto en el trabajo, no te obsesiones tanto por las cosas materiales. Aprende a tener un equilibrio entre lo que trabajas y lo que disfrutas. Aprende a disfrutar de lo que estás recibiendo. Aprende a mantener y darte tiempo para la familia, para cuidarte, para disfrutar de lo que estás trabajando, porque va a haber días que ya no vas a poder hacerlo. Todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Otra vez, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, gozar uno del bien de su trabajo y que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Mucha gente, hermanos, que está tan obsesionada. Yo conozco personas que ya tienen su pensión. Podrían vivir sin preocupación, sin afán, sin estrés. Pero ahí está, no, es que puedo ganar más, puedo ganar más, puedo trabajar, puedo trabajar. Y yo les he dicho a algunos, mire, ahorita que tiene salud y tiene el dinero, disfrute, relájese, tranquilícese, ¿para qué se estresa? No, es que necesito más, más, más. Y cuando ya quieran aprovechar y disfrutar, ya no van a poder, ya no va a tener la salud, ni el tiempo, ni la vida para poder hacerlo. Sí, es una mentalidad humanista, es una mentalidad eh, terrenal, pero al menos Salomón desde la perspectiva debajo del sol dice, no vale la pena tanto el afán por las riquezas. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, es don de Dios. Hay sabiduría en mantener un equilibrio entre lo que ganamos y lo que gastamos, entre lo que trabajamos y lo que también aprovechamos. No todo es trabajo, hermanos. Hablé con un pastor anciano recientemente buscando consejo de él. Le digo, pastor, ¿usted qué cambiaría en su vida? Y me miró a los ojos. Y, pues, estoy hablando de 50 años de ministerio. Me dice, mira, hermano, hay algo que yo me arrepiento. Me metí tanto a trabajar y trabajar y trabajar y nunca pasé tiempo como debía con mi familia. Y de un anciano a un más o menos joven, me dice, te doy este consejo. No te obsesiones tanto con el trabajo, ni aún en el ministerio, de consumirte de tal manera que lastimes a tus hijos, a tu esposa, a tu familia. Hay un equilibrio en todas las cosas. Eso fue una enseñanza grande que él me dio y me dio consejos muy específicos. Es bueno escuchar la sabiduría de aquellos que ya vivieron y pasaron lo que nosotros no hemos pasado. Creo que Salomón es el más capaz de darnos un consejo sabio, porque no se acordarán mucho de los días de su vida, pues Dios, dice, le llenará de alegría el corazón. Hay un gozo y un equilibrio, hermanos, en la vida, en todos los aspectos.
Una persona que se dedica a lo espiritual, pero no trabaja y no cuida de su familia, es un mal proveedor. Está haciendo mal. No, es que no puedo darles de comer porque tengo que ir a ganar almas. Tengo que servir, ir a predicar acá, allá. Sí, es importante servir al Señor, pero también es importante mantener responsabilidades en el hogar. Y ese es el problema con muchos pastores y misioneros que se entregaron tanto a trabajar que terminaron perdiendo su familia y su ministerio porque no supieron tener un balance en su vida. Gente que se obsesiona en el trabajo, luego se enferma por exceso de trabajo y todo lo que ganaron lo tienen que gastar en medicamentos y tratamientos médicos. Qué ironías, qué tragedias. Por eso Salomón, desde su perspectiva debajo del sol, dice, "Hey, cuidado con este tipo de religiosidad falsa, sin compromiso. Cuidado con ese tipo de obsesiones y avaricias sin sentido, sin propósito". Y es lo que nos está mostrando en este capítulo 5. Yo creo, hermanos, que tiene mucho, mucho aprendizaje para nosotros. Hasta aquí llegaremos con la meditación de este capítulo 5.